Hola MADE seguidores, bienvenidos a esta nueva edición de MADE Training Te Capacita vía YouTube. Hoy vamos a estar hablando sobre un interesante tema, el cambio. Cómo manejarlo y volvernos personas más resilientes. Es importante primero que todo definir qué significa cambio. Muchos de nosotros atribuimos el cambio a situaciones negativas. Inclusive pensamos que los cambios al darse simplemente traen secuelas que no son las mejores. Sin embargo, cuando vemos la definición de cambio, nos damos cuenta que es una simple modificación, pero en distintas áreas. Puede ser en el área tecnológica, puede ser en el área de la ubicación, puede ser inclusive a nivel jerárquico, para quienes trabajan en oficinas, en donde el cambio organizacional es muy frecuente. El tema con el cambio es que a veces estamos muy preocupados y preocupadas por cambiar al otro. Lo que pasa es que mi jefe y hago mi lista. Lo que pasa es que mi pareja y hago mi lista. Lo que pasa es que mi mamá y tengo mi lista. Lo que pasa es que los pelados y hago mi lista. Señores, cambiar es una decisión. Y ninguno de nosotros tiene un don divino. Lo que sí podemos hacer es trabajar muchísimo en nosotros para hacer aquellos ajustes que sean necesarios para ante el cambio adaptarnos o adoptarnos a la situación. La flexibilidad es innata en cada uno de nosotros. Sin embargo, algunas personas la desarrollan mucho más que otras. Hoy vamos a hablar sobre las diferentes fases del cambio para que cada uno de nuestros seguidores pueda hacerse una autoevaluación e identificar en qué etapa del cambio se encuentran y por qué es importante preocuparse por hacer los ajustes rápidamente. Entonces, lo más importante del día de hoy es recordar que el cambio es permanente. Lo único que tenemos que hacer es identificar en la etapa en que nos encontramos para hacer los ajustes necesarios. Las diferentes fases del cambio. Primero que nada está la negación. A diferencia de lo que mucha gente piensa, la negación no tiene nada que ver con estar negativos. Negación es aquella fase en donde las cosas ocurren y nosotros fingimos que nada está pasando. En panameño decimos, estás fingiendo como demencia. Ay no, yo miro como para el otro lado. ¿Sabes qué? Y eso pasó. Eso se llama negación. Cuando una situación de cambio ocurre y las personas en realidad no realizan lo que está ocurriendo, a eso le llamamos negación. Luego de la negación, entonces llega la resistencia. La resistencia es aquella fase del cambio en donde entonces la gente empieza a resistirse. En esa resistencia, las personas no están de acuerdo con lo que ocurre, tienen muchos conflictos con las personas en medio del proceso y la adaptación se les hace mucho más difícil porque se encuentran en una etapa de resistencia. La siguiente etapa es la etapa de la exploración. La etapa de la exploración es una invitación a que por lo menos descubramos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. El tema es que mientras estamos atrapados en la resistencia, no nos damos la oportunidad de observar, conocer, inclusive intentar cosas nuevas y diferentes. Cuando entramos en la etapa de la exploración, por lo menos consideramos que hay elementos distintos a los que nosotros manejamos y somos capaces de intentar hacerlo mejor y diferente. El último de los cambios se da cuando entramos a la fase del compromiso. El compromiso tiene que ver después de yo estar negándome a la realidad, después de resistirme a lo que pasa. Cuando yo empiezo a explorar aquello que hay a mi alrededor y posiblemente me encuentro con sorpresas bastante gratas, con transformaciones académicas, con personas nuevas y diferentes, con algún tipo de, realidad económica que no esperaba. Cuando empiezan a llegar los premios, no solo el castigo, que es lo que nosotros pensábamos que venía por forfeit después del cambio, entonces nace el compromiso. Y en ese compromiso es muy importante que nosotros cuidemos aspectos como nuestra inteligencia emocional, que nosotros cuidemos aspectos como nuestra comunicación, porque si nosotros no cuidamos el compromiso, el proceso del cambio se cae por completo. Es importante que podamos identificar en qué etapa del cambio nos encontramos. Es la única manera de hacer los ajustes necesarios. Cuando alguien se encuentra en la negación, generalmente está atrapada en el pasado. Si es una situación personal, generalmente buscamos inconscientemente algún tipo de contacto con la persona de la cual decidimos que nos queremos separar, por ejemplo. Si es en el entorno laboral y la persona está en negación, lo que va a hacer es ausentarse de todas las actividades extracurriculares. La persona no va a participar de manera activa como lo hacía en algunas otras ocasiones.
En la negación, la gente no solamente está atrapada en el pasado y se aísla, sino que hay un fenómeno muy interesante que es el que hacen, pero no gran cosa. La persona va a trabajar, la persona posiblemente te saluda en la mañana para no dejar, pero las actitudes no son las mismas que si la persona estuviese consciente de cómo manejar el proceso. Si nos encontramos en la resistencia, a diferencia de la negación, automáticamente nuestras actitudes van a ser de disgusto, enfrentamiento, confrontación, que no siempre va a ser afectuosa, y mucha gente entra en una etapa muy interesante que en recursos humanos estudiamos, que es la jubilación en el trabajo. Un fenómeno que hoy en día está cobrando mucha vida porque la gente llega a trabajar a contar los días que le faltan para tenerse que jubilar, no necesariamente a desempeñar sus funciones de la mejor manera, porque la frustración que tienen, la incomodidad con la organización, el entorno laboral tal vez hostil en el que se encuentran, no les permite desempeñar sus funciones de la mejor manera. La siguiente etapa, que es la exploración. ¿Cómo me doy cuenta que estoy explorando? Bueno, sería fácil si Diego o Dora nos dieran unos tips. Pero definitivamente en la exploración lo que sabemos es que tenemos el interés por buscar, por hacer cosas nuevas y diferentes. Oye, ¿de qué será que me estaban hablando? Voy a comprar este libro, voy a meterme a YouTube y voy a investigar. Tal vez un tema que yo no consideraba importante para mí y de repente estoy escuchando tutoriales al respecto. Llamé a esa amiga y dije, oye, la vez pasada tú me comentaste algo, háblame un poquito más. Entonces nos damos cuenta que estamos en la exploración, cuando estamos en esa constante búsqueda por mejorar, aunque no hayamos tomado la decisión aún de hacer. El compromiso es la última etapa y para que esté mucho más completa, permítanme explicarles cómo se amarra con las anteriores. Si yo me encuentro en negación, no presto atención a la situación. Si me encuentro en resistencia, genero conflictos y choques para no tener que hacer cambios y poder culpar a los demás. Cuando entro en la exploración, todavía no siento que yo tengo la culpa, pero voy a escuchar, voy a investigar, voy a indagar. Pero en el compromiso, yo debo de responsabilizar a los terceros y reconozco que hasta que yo no tome una decisión contundente de cambio, el cambio no se va a dar. Es importante que en la etapa del compromiso nosotros recordemos siempre que el compromiso principalmente es con nosotros. Los cambios no se deben hacer por una tercera persona, se debe hacer por el compromiso que tenemos nosotros de lucir bien ante la gente a quienes queremos, respetamos y consideramos que merecen un cambio genuino de nuestra parte. ¿Por qué es importante cambiar, más de seguidores? Bueno, pienso que puedo usar un ejemplo extraordinario que todos estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué será que Netflix está comandando a nivel tecnológico cuando existía Blockbuster y eran los mejores en el mercado? Resulta que Blockbuster nunca internalizó que debían cambiar y mantenerse competitivos. Ellos fueron los mejores, sin embargo, dejaron de serlo. Y en un abrir y cerrarle ojos, ya nadie iba a buscar videos, ni tenía que devolverlos, ni hacer filas, ni pagar membresías. Netflix entendió que el mundo estaba cambiando y cada día inclusive innovan dentro de sus plataformas para mantenerse competitivos, porque saben que hoy puedo ser grande, sin embargo mañana dejar de serlo. Aquí en Panamá hay un ejemplo muy interesante. Antes, todo lo que nosotros hacíamos a nivel de fiestas y bodas era en el Plaza Paitilla Inn, ¿recuerdan? Y yo recuerdo que en los 80s ese era, wow, un rascacielos. Ahora ese edificio no se ve. Usted podrá ir allá y se rasca y mira al cielo, pero el rascacielos dejó de ser hace mucho tiempo. Entonces los arquitectos de aquel momento posiblemente fueron vanagloriados por el esfuerzo que hicieron de construir esta mega edificación, pero hoy en día ya no lo es. Es importante que cada uno de nosotros se refleje en este tipo de situación y entienda que nuestras competencias no necesariamente han desmejorado, pero que definitivamente siempre pueden mejorar. No se tiene que estar mal para estar mejor. Y recuerden, si no cambias, el cambio te cambiará. Esta fue la nueva edición de MADE Training y esperamos que les haya gustado. Hasta la próxima.